Bueno, en diciembre del 2012 yo estaba buscando irme a la India de nuevo como parte de un proyecto personal que tenía de conectar con la filosofía del yoga, que me interesaba conocer un poco, pues estaba haciendo en ese momento un posgrado en movimiento expresivo, que se llama Proceso Corporal Integrativo, que yo soy profesora también, me formé en eso, y estaba como muy entusiasmada, sentía como una necesidad de ahondar un poco más y de descubrir qué había ahí en el yoga filosóficamente o metafísicamente para el crecimiento de los seres humanos. Y había estado indagando, me había apuntado en un curso en India, yo había estado en India en el 95, y me había apuntado a un curso, pero por razones familiares no pude ir. Y entonces en diciembre de ese año, el 2012, retomé la idea y googleé ashrams en el sur de la India. Ashram quiere decir escuela de aprendizaje, ¿no? Es un lugar donde uno va a aprender a conocer las ciencias tradicionales. Yo en ese momento no tenía mucha idea qué quería, pero quería ir al sur de India, quería calor realmente. Salió esto como una de las primeras opciones, y al ver la página web dije, ahí voy, ¿no? No me gustó. Yo en ese momento era comunicadora social, trabajaba como directora de marca de una compañía de moda, y estaba como muy puesta en el tema de la comunicación, y la página web. Y dije, uff, no, esto no me gusta, pero por alguna razón me llamó la atención. Y entonces fui al ashram, empecé mi 2013 ahí en el ashram, en una comunidad muy bonita, sin saber, ¿no? Sabiendo que iba a hacer yoga, me metí en la formación de profesores de yoga, pero mi interés particular, más que ser profesora de yoga, era descubrir qué había en eso, ¿no? Qué había de todo eso para mí, porque era parte de una búsqueda que yo tenía desde los 20 años. Había hecho un poco de todo, había como coqueteado con varias terapias, con aprendizajes, era practicante de budismo tibetano y de meditación. Bueno, había ya recorrido un camino, y ahí llegué sin saber. Y una de las anécdotas que siempre cuento que fue que yo llegué a India, al ashram, como a las 3 de la mañana, un día así, una noche, y me metieron en una cabañita muy chiquitita, muy humilde, porque ya no había más lugar en el edificio donde estábamos. Y entonces al otro día, o sea, a las 3 horas me desperté, me preparé, fui con mi mat de yoga a la clase, ¿no? Y le pregunté, me crucé con uno que parecía ser un profesor, y le pregunté, bueno, qué horarios tenemos, qué hay que hacer aquí, ¿no? Y él me miró y me dijo, haz con tu libertad lo que quieras. Y para mí esa es una respuesta que parece ser una simpleza, ¿no? Pero yo en ese momento de repente me di cuenta que no sabía qué hacer con tanta libertad. O sea que cuando se me era ofrecida la libertad, sí, que es algo que tenemos todos, ¿no? No es que alguien te tiene que autorizar, sino que la tenemos. Yo me quedé como pensando, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Y eso fue mi primer gran aprendizaje de lo que iba a ser un recorrido largo, intenso y bonito en este despertar, en esta vida tántrica, ¿no? Que al final es una vida. Bueno, lo más gracioso, digamos, que me pasó en este recorrido, sobre todo desde el principio, es que yo no tenía mucha conciencia de que era un ashram tántrico tradicional. Yo no sabía ni siquiera qué era el tantra en ese momento, y tampoco, fíjate, tampoco sabía que el tantra estaba tan relacionado en Occidente al menos, con los aspectos sexuales, ¿no? De la sexualidad, que tenía bastante fama en Occidente de ser eso, ¿no? Como algún tipo de método, de técnica o de conocimiento
que se aplicara a la sexualidad sagrada. No sabía de eso. Y entonces yo estaba hablando de sexualidad, estaba como virgen en ese aspecto. Y entonces fue muy interesante y muy bonito ir entrando a la sabiduría de esta ciencia. En sánscrito, ciencia se dice shastra, y es una palabra un poco más abarcativa que en nuestro idioma, porque no se refiere solamente a lo que es una ciencia, sino a la ciencia en tanto arte de vida, ¿no? Es como más integrativa. Y poco a poco me fui dando cuenta, y además con el estudio y con la manera de entrar a esta sabiduría, me fui conociendo y accediendo a que el Tantra tradicional es un saber, un sistema de conocimiento que te lleva a entender no solamente nuestra existencia como humanos aquí y ahora, sino el devenir de las existencias, ¿no? O sea, cómo es que todo esto está sucediendo. Es una brújula también que te permite navegar en el aquí y el ahora, teniendo mucha conciencia de que hay una existencia y unos ¿cómo lo podría decir? Que hay algo más grande que nosotros aquí ahora. Y entonces ese puesto de uno mismo como ser humano en esta realidad queda muy explicada, porque como dije, se trata de un sistema. Los sistemas, la definición de sistema habla de esto, ¿no? Un sistema es algo que se explica en sí mismo, que tiene coherencia, que tiene eh, como mucho fundamento, y que te permite ir comprendiendo lo que vas comprendiendo desde todos los puntos de vista, que no hay roturas en ese entendimiento. Entonces, el Tantra explica la realidad desde la mirada del todo e iluminando ese todo que somos, ¿no? Se habla mucho de lo que es estar unidos, interrelacionados, sobre todo ahora con eh, esto de las neurociencias que están tan de moda en este momento gracias bueno, los avances científicos que se han hecho en el estudio del cerebro, de la mente humana. Eso nos está permitiendo también acercarnos a una sabiduría que es ancestral y que ya tenía esos conocimientos sin necesidad de aparatología, pero que permitían como entender qué somos, qué vinimos a hacer aquí, ¿no? La existencia en tanto perfección. Y eso desde el punto de vista del Tantra, el Tantra vendría a ser como una mirada, ¿no? Una lente a través de la cual accedemos a ese entendimiento. Vamos comprendiendo la simbología que hay en toda la existencia, no para entender intelectualmente, no es una comprensión intelectual que viene del Tantra, sino que es una comprensión con todo el cuerpo, con todo el ser, con todo lo que yo soy como universo entero. Y eso es algo muy rico en el Tantra, porque el tema de que haya una coherencia en el conocimiento nos, nos permite descubrir sin tener que creer, sin tener que aceptar una cosa que se me dice porque sí, ¿no? Y también, por otro lado, sin tenerlo que comprobar como hasta ahora o como durante muchos tiempos de nuestra historia, sobre todo del pensamiento más cartesiano, se nos indicó que teníamos que comprobar lo científico meramente. Entonces el Tantra es una ciencia muy rica a la que se puede acceder
gracias al estudio y a la práctica. En el linaje que yo practico en el Trika, que es una de los linajes o las escuelas del Tantra tradicional, eh, el hecho de practicar yoga y además acceder a conocimientos o a la sabiduría ancestral, es las dos cosas juntas son los que nos permiten abrir nuestro conocimiento. Ellos lo llaman abrir el tercer ojo, pero en realidad, así dicho más de forma como familiar, esto es abrirnos a la posibilidad de comprender desde otros aspectos, no solamente desde lo intelectual, ¿no? Nos permite entender que somos mucho más que esto, somos mucho más que el cuerpo físico que somos mucho más que los elementos tangibles que somos, y esa materia que somos, que está formada de energía, nos une a, a todo lo demás. Y entonces va siendo un caminito de profundización de ese conocimiento, que la verdad es que te ayuda en la vida cotidiana, porque te da una certeza, ¿no? Una certeza, la certeza de saber que el que tú estés aquí o el que yo esté aquí tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido, no sería lo mismo sin ti o sin mí o sin alguna estrella o sin algún, alguna circunstancia que está sucediendo. Te permite aceptar e integrar lo que va pasando de un modo como muy claro. Te ofrece esta claridad, ¿no? Y la claridad es algo que nos ilumina el entendimiento. Y a partir de ahí la búsqueda deja de ser una búsqueda y es un encuentro permanente. Entonces yo creo que el Tantra tiene el don, o sea, la mirada tántrica, tiene el don de rápidamente iluminar el encuentro, iluminarte en el encuentro de respuestas, ¿no? Sobre todo si tienes preguntas, eh, si tienes dudas, si tienes de alguna manera algún conflicto interno, por ejemplo, o externo, esa mirada tántrica te da rápidamente una, una brújula para transitar, para navegar, para entender, para aceptar y para seguir caminando mientras estás aquí. La verdad es que el maestro, hay muchísimos libros escritos sobre la función o la presencia de un maestro, de un gurú, de un compañero, de un amigo en el camino de aprendizaje. Eh, Mucha literatura escrita sobre el tema. Yo lo que puedo contar, además de lo que he leído sobre la figura del gurú o del maestro, eh, que es fundamental no solamente en el Tantra, sino en muchas tradiciones ancestrales, ¿no? El maestro o la maestra son compañeros de vida y son amigos, ¿no? No en el sentido que a lo mejor tenemos o vivimos nosotros la relación con un amigo, sino en un sentido muy profundo, porque la función, una de las funciones del gurú es eliminar de ti todo aquello que sea confuso, que te esté velando el entendimiento. Y cuando hablamos de entendimiento estoy hablando de la comprensión global de las cosas, ¿no? De la comprensión del mecanismo de las cosas, no solamente del entendimiento otra vez intelectual, sino de ese caminito que te va llevando a ir cada vez más profundo en tu propio
saber. Entonces, desde mi experiencia personal, siempre le relato a mis alumnos y alumnas de yoga, de retiros, y cuando me preguntan sobre Bhagavan Shanmuka, eh, hablo con mucho cariño de él, porque para mí fue un asombro conocerlo. Yo lo conocí en unas circunstancias muy cotidianas. Yo estaba en el ashram comiendo al mediodía, en el primer día de clases de mi formación, y se me acercaba gente y nos hablábamos entre todos un poco el sistema en un ashram cuando te estás formando y cuando vivís en comunidad, es que los que están hace más tiempo vienen e integran a los que llegamos recién, y se ponen a hablarte, y un ashram así en India además particularmente es un lugar que es como estar con el mundo entero que viene hacia ti, en vez de uno andar con una mochila recorriendo el mundo, que es una cosa que a mí particularmente me encantaba, el mundo venía hacia mí. Entonces ya en media hora o en una hora yo había conocido gente de todas partes del mundo que estaban eh, con los que lo que teníamos en común era que habíamos ido a estudiar ahí y a practicar. Y era muy curioso y muy bonito estar con japoneses, con búlgaros, con australianos, con norteamericanos, con latinoamericanos, con gente de todo el mundo, europeos. Y de repente, y había estado mucho tiempo hablando también con un chico nepalí. Y cuando ya se habían ido todos a descansar, vino una persona más y se presentó, me pasó la mano muy occidentalmente, y se presentó y me dijo que él se llamaba Shanmuka y que era de la India. Y entonces nos pusimos a hablar de las típicas cosas que uno habla cuando es viajero, de dónde uno es, de dónde viene, cómo es. Yo contaba que era argentina y le conté un poco mi historia y él me contó la de él, y fue una charla bastante amena y normal. Y yo pensé, bueno, es otro compañero más, ¿no? Qué lindo, qué lindo tener tanta gente de todo el mundo, un indio también. Y esa noche, cuando estábamos esperando todos los alumnos y las alumnas, que viniera la persona que nos iba a dar la clase de la noche, que era de 8 a 10 de la noche, había una silla vacía, y de repente apareció él, y él fue el que se sentó en la silla, y él era el maestro, y empezó a hablar, ¿no? Como muy normal. Yo me quedé bastante asombrada, y otra de las cosas que me llamó la atención es que dijo, seguramente ustedes están esperando que yo les dé la bienvenida, que les diga, bueno, bienvenidos a Sri Kali Ashram, bla, 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 y que estoy muy contenta que estén aquí y todo eso, dice, todo el protocolo al que estamos acostumbrados o al que ustedes están acostumbrados. Dice, pero yo quiero decirles que eso no es necesario, porque si ustedes están aquí y si estamos aquí juntos, es porque nos encontramos. Y cuando uno se encuentra con un ser humano, uno le da la bienvenida, ya lo bien vino. Y no es necesario decir nada, porque está claro que estamos compartiéndonos, estamos aquí compartiéndonos. Entonces, si ustedes están aquí, nos dijo, ya están en este mundo, ya somos parte de esto, y está implícito que son bienvenidos. A mí me conmovió muchísimo porque es una forma muy particular que tienen los maestros tántricos, ¿no? Que se meten, y las enseñanzas del tantra también te llevan un poquito por ahí a zambullirte, a embarrarte, a estar en la vida, ¿no? Como desenvolviéndote naturalmente con lo que hay, sin necesidad de grandes protocolos o de ropas especiales o no sé, incluso hasta la manera de enseñar es una manera de enseñar que, una manera de enseñar y de aprender, de recibir las enseñanzas, que es muy particular y que implica una ruptura del sistema de creencias, ¿no? Una ruptura porque hay mucha horizontalidad.
la idea más verticalista o más jerárquica a la que muchas veces estamos acostumbrados en nuestros, por lo menos en mi generación, en, en la educación, ¿no? En nuestra educación estamos acostumbrados a una jerarquía donde el maestro o el profesor o el mayor es el que sabe y los demás son los que aprenden y se tienen que quedar sentaditos escuchando. Y aquí también te da ganas de quedarte sentadito escuchando, pero la forma, ¿no? El estarse, el diálogo, eh, sobre todo el diálogo, esta apertura que hay a una manera de aprender eh, muy llana, muy, muy de, muy eh, como enseñaban los griegos, ¿no? Nosotros en los colegios seguramente todos entenderán esto porque lo hemos estudiado, los griegos enseñaban un poco así, ¿no? El maestro estaba con los discípulos y el discípulo preguntaba y el maestro respondía. En Tantra se usa ese sistema, se llama paramparam, y donde hay un acharya o un maestro y un shishya, que es el alumno, pero se va construyendo, el conocimiento se va construyendo entre los dos, va emergiendo. Eh, el maestro habla de lo que el alumno quiere hablar, ¿no? O sea, el discípulo se predispone a una pregunta, se predispone a un tema, y entonces el maestro te corta el camino porque te hace entrar por el lugar que te es más fácil a ti. Y se van descubriendo rincones increíbles en ese proceso de educación que, que es muy natural, porque incluso uno también se asombra de las cosas que le pregunta, o sea, a mí también me ha pasado, yo lo vuelvo a contar desde mi historia personal porque es parte de este camino de borrar creencias y reaprender permanentemente, ¿no? De sacar, limpiar maneras, limpiar procesos, limpiar modos de aprender y recibir una forma nueva. Yo en algún momento me descubrí como curiosidad en matemáticas védicas, que era algo que para mí era imposible, porque a mí nunca me habían gustado las matemáticas. Y la matemática védica fue un acceso que yo tuve a comprender o a investigar o a entender o a hacerle preguntas a mi maestro que me llevaron a comprender otros aspectos filosóficos, incluso, lo podría decir, no es lindo fragmentar, pero podría decir también emocionales, psicológicos, de mi vida cotidiana, pero entré por ahí y él se dio cuenta, ¿no? A mí me interesó mucho ese tema y también me interesaba lo que la ciencia mántrica, las palabras siempre me interesaron, entonces el sánscrito también fue una apertura al conocimiento. Pero cada uno tiene la suya, entonces eh, el maestro tiene esa capacidad de percibir, de ver, creo que en Occidente utilizaríamos la palabra empatizar con el lugar desde donde uno está abriendo su curiosidad, ¿no? Y la curiosidad es infinita, las respuestas son infinitas, el conocimiento es infinito. Entonces, eh, de alguna manera, en ese sentido te lo pone fácil. Después también es verdad que, que como el maestro tradicional no está, por lo menos en el Tantra, no está para darte palmaditas y decirte qué bien que lo estás haciendo o qué positivo, sino eh, no se encarga de los aspectos emocionales, sino de acelerarte el camino, ¿no? O sea, es como, si no estás viendo, si no estás viéndolo, te ayuda a que lo veas. Y a veces ese camino es eh, un camino eh, te pone en un lugar eh, vulnerable y eh, sí, a veces es un poco más duro de lo que uno se imaginaría, pero tiene tantas bondades y tantas cosas buenas, ¿no? Y tanto saber y tanta alegría como resultante, tanta certeza de la alegría. Estoy siempre
cuando nos referimos a la alegría, nos referimos a esa alegría de ser, ¿no? Esa alegría del alma, no de la emoción o de la sonrisa solamente, que vale la pena aprender también así, ¿no? Que alguien te lleve de la mano y te meta en una autopista cuando uno por ahí estaba en un caminito sin luz, tratando de encontrar la salida. Hay algo muy particular también en la relación con el maestro y con las enseñanzas, porque lo más importante que hay que tener en cuenta en las enseñanzas tradicionales, y también lo tiene la gente que hace kung fu o que sigue el taoísmo o que tiene una relación muy especial con su religión eh, monoteísta, la que tenga, es que las enseñanzas y la persona la persona que te acerca a las enseñanzas, que es un instrumento para la enseñanza, que es el gurú en este caso, eh, se te quedan adentro, porque uno aprende, es como si aprendiera algo y se fuera quedando y eso se actualizara permanentemente. Y, y en muchas ocasiones, o a lo mejor en otros momentos, eh, uno tenía que ir a buscar al maestro. Se pasaba años buscando un maestro, buscando a alguien que le enseñe, ¿no? Si era muy curioso, incluso se tenía que tomar un avión, un barco o algo. Hay muchísimas historias en la historia del yoga, por ejemplo, cuando uno estudia historia de yoga, hay relatos de gente muy famosa, muy conocida, que viajó hasta la India. Obviamente que los más conocidos son los Beatles, que todos sabemos que estuvieron en Rishikesh, en el norte de India, y que tenían su gurú, pero también Mark Twain tenía su gurú, y así otros tantos escritores, filósofos, estudiosos de todos los tiempos de Europa y de Estados Unidos, incluso de lugares más cercanos a la India, viajaban a la India, viajaban a China a buscar a su maestro, hasta encontrarlo, o a su maestra. De hecho, Bhagavan Shanmuka, mi maestro, también recorrió India buscando a su, a su Guruji, su maestra tántrica, que finalmente lo inició a él en el Tantra de la mano izquierda. Entonces, esta búsqueda es algo bastante habitual y hay algo que también está cambiando en este momento y a mí me llama mucho la atención y me da mucha alegría estar eh, siendo testigo y siendo parte de esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? En esta transición 2020-2021, todo lo que fuimos pasando como sociedad, como mundo, como culturas, hay transformación y hay mucha incertidumbre, mucha certeza del cambio, cosa que siempre estuvo, porque el cambio siempre estuvo al alcance de nuestra mano y nosotros vivimos en cambio e incertidumbre permanente, pero esta vez se nos hizo como eh, muy patente, ¿no? Muy real. Y esto, en todas estas modificaciones, también se abrieron posibilidades. Y otra vez estoy iluminando lo que sí hay, porque esta situación trajo un montón de otras cosas, mucho dolor, mucho sufrimiento, y sobre todo para las personas que tienen resistencia a la incertidumbre. También muchas muertes, es un dolor profundo y muy real, pero creo que la incertidumbre y el cambio han traído algo interesante, que es que nos hemos acercado de alguna manera entre las distintas culturas a través de estos medios eh, de, de Internet, ¿no? Nos hemos acercado muchísimo a fuentes de sabiduría que antes teníamos que ir a buscar. Y no me estoy refiriendo a una búsqueda en Google o en Wikipedia, me estoy refiriendo a eso de irte a hacer un congreso, de irte a hacer un máster a otro país, de ir a buscar un maestro. Era como ese acto de salir para otro lugar. Ahora esto
también está llegando a nosotros y a nosotras de una manera que era impensado, porque uno también estaba como en el imaginario que teníamos que estar, que teníamos que compartir, que nos teníamos que tocar, que nos teníamos que ver para que eso fuera real y para que eso fuera concreto y para que yo me llevara un poco la idea de que había estado ahí, que había estado con mi maestro, por ejemplo, en mi caso, que tuve la posibilidad de estar durante tantos años acompañada físicamente, ¿no? Pero hoy por hoy suceden otras cosas. En muchos ambientes, los maestros, los profesores, las personas que quieren compartir el saber se están acercando a los otros. Y eso es algo que, que nos está uniendo y nos está permitiendo, eh, eh, no sé, una oportunidad única, creo. Creo que es una oportunidad única esto de estarnos con el otro, recibiendo, interactuando, participando, creciendo, explorando, sacándome las ideas, eh, desaprendiendo también, con unos compañeros, con amigos, con amigas y con alguien que nos puede guiar remotamente, porque al final eso remoto no es tan así, ¿no? Esta teoría del tiempo y el espacio que ahora que está prácticamente no desapareciendo, pero diluyéndose en otras posibilidades, ¿no? En los estudios de la cuántica actual ya se ve, se está utilizando eso. Entonces, esa es la manera en que ahora mismo nos estamos relacionando, como sin tiempo y sin espacio, aunque estemos en este tiempo y en este espacio, y, y eso es algo que antes no sucedía. Así que yo estoy muy agradecida por estos cambios y también muy agradecida porque hay, eh, también yo estoy teniendo posibilidades. Yo estoy en este momento en Madrid, en España. Viajo mucho, de aquí para allá, viajaba mucho y ahora estoy bastante quieta. Y estando aquí, el tener la posibilidad de estar en contacto con el ashram tradicional, el que visito todos los años, en el que enseño sánscrito y yoga, que está en Tailandia y que antes estaba en la India. Y tengo relación con mi maestro también, online, y él se acerca a nosotros. Él nos acerca a las enseñanzas, ¿no? Sin que tengamos que buscar en YouTube ningún video. Y esto es una oportunidad muy rica, única, porque además que uno encuentre alguien con el que pueda tener una confianza para, para acceder a un saber y que sepas que te está llevando de la mano y que no es necesario que te lleve de la mano físicamente, sino que puede estar del otro lado del mundo y estar contigo aquí en este espacio virtual, es un regalo, es un verdadero regalo. El tema de ir a la India, que era como la gran fantasía, y yo creo que sigue siendo a la India o a algún lugar así sagrado del mundo, ¿no? A Perú, a México, a Egipto, algún lugar de Medio Oriente. Es una cosa que a los que somos viajeros nos gusta particularmente, pero a los que son exploradores del alma y de la conciencia humana o simplemente les gustan los seres humanos y las culturas, es algo que es el sueño de toda la vida, ¿no? Yo tengo la alegría de haber podido realizar muchos de esos sueños y también en el camino me he encontrado con gente que tenía como su,
su tema con irse a la India, por ejemplo, porque por un tema económico, porque era carísimo, porque son muchos días, porque uno pierde tiempo o porque tenés que tener mucho tiempo en la vida cotidiana. Uno no siempre tiene un mes para irse afuera, ni el dinero para irse afuera un mes. Y también el tema del idioma, ¿no? Ahora mucha gente se maneja en inglés y la verdad es que la mayoría de los cursos y de las enseñanzas se dan en inglés en otras partes del mundo como para unificar la cosa, pero mucha gente no se acercaba a las enseñanzas tradicionales porque no sabía inglés. Y también porque hay muchísimos textos tradicionales, sobre todo el Tantra, que no están traducidos al español, que están traducidos del sánscrito al inglés, al alemán, al ruso, pero no al español. Entonces era como que había algo ahí como más misterioso todavía. Y entonces esto de poder acceder a las enseñanzas tradicionales que se siguen dando en inglés, pero con la posibilidad de que alguien te ayude, ¿no? De que te lo traduzca en simultáneo, de que sea alguien que además ha estudiado sobre esto y que no es una traducción desangelada, sino que hay también una participación en ese conocimiento, es otro de los regalos, ¿no? Otra de las oportunidades maravillosas que tiene. Justo ahora estamos organizando este curso que es una inmersión en el Tantra tradicional, pero no en el Tantra tradicional en cuanto a filosofía o metafísica, sino en la vida cotidiana, digamos, en qué puede ayudarnos el Tantra a nosotros viviendo aquí en Occidente, siendo hispanoparlantes, estando en España o en Latinoamérica. ¿Qué es lo que esta ciencia y esta filosofía, esta cultura ancestral me puede dar a mí para que mi vida se vuelva más libre, más auténtica, más feliz, más mía, ¿no? Que tenga más sentido en la vida? Ese es un poco el objetivo de este acercamiento que estamos intentando llevar con mucho cariño a nuestra cultura y a la gente que habla en español, de la mano de Bhagavan Shanmuka, que va a estar durante 12 encuentros compartiendo con nosotras y con nosotros estos saberes, como fui contando, ¿no? Con este formato tradicional, que es el entrar con la sabiduría ancestral desde la curiosidad que nosotros podemos tener, desde la cultura que nosotros tenemos, desde la manera de abordar el conocimiento que nosotros aprendimos a abordar el conocimiento, y también desde nuestro idioma y desde cómo eso de alguna manera nos diagramó o nos configuró nuestro approach, ¿no? Nuestro acercamiento a la realidad. Y entonces voy a estar yo ahí traduciendo, él va a estar hablando en inglés con todos nosotros en vivo. Son reuniones muy ricas porque te permiten como ir entendiendo, ir transitando e ir pasito a pasito abriendo esa nueva mirada, abriendo 360 grados la mirada. Aprendés a escuchar con todo el cuerpo, aprendés a recibir algo ancestral, pero que es nuevo para nosotros, y además en nuestro idioma. Ojalá yo lo hubiera podido escuchar así cuando me formé. Toda mi formación fue en inglés, que fue muy rica y estoy muy agradecida, pero entiendo que el poder escuchar la lengua madre también te asienta la forma en que las enseñanzas llegan, ¿no? Así que, bueno, este es un curso que yo lo recomiendo
Lo recomiendo porque otra vez repito que es una oportunidad que no pasa siempre, no todas las personas tenemos la, la gracia eh, y la disposición de repente que nos aparezca esto sin buscarlo, pero habiéndolo estado buscando. O sea, como si nuestro corazón hubiera estado sintonizando con algo, con una pregunta que va un poquitito más allá, ¿no? Como si hubiéramos, un poco lo que a mí me pasó y que le pasa a muchísima gente, que sé que te pasa a ti también a veces, ¿no? Esto de decir, quiero dejar de buscar, quiero encontrar, quiero quedarme tranquila y tranquilo, quiero vivir mi vida, quiero disfrutarla, quiero gozar, quiero que tengo el deseo profundo de entender por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cómo puedo mejorar la calidad de mis relaciones conmigo misma, con el otro, con mi entorno, cómo puedo dejar una huella bonita y profunda y delicada y digna de mí en este mundo, en este planeta en el que me tocó vivir y en el que estamos aquí todos juntos eh, flotando por el espacio. Así que, bueno, tenerlo a Bhagavan, que con su corazón grande, que se está acercando a nosotros, sin que nosotras tengamos que tomarnos un avión o un barco o aprender inglés o, no sé, vencer un montón de miedos para llegar hasta ahí. El hecho de que Él se nos acerque y entre en nuestras casas y que las enseñanzas del Tantra tradicional estén abiertas, ¿no? El Tantra tradicional fue muy famoso, muy conocido por ser la, la parte más mística, más secreta del conocimiento ancestral, ¿no? El misticismo. Hay todas unas ideas acerca de los secretos del Tantra. Y los secretos del Tantra en realidad tienen que ver con esta forma de encriptación que tiene el mismo conocimiento y que de la mano de un maestro uno aprende a desencriptar, aprende a ver, aprende a mirar los símbolos, aprende sí, a decodificar y eso se vuelve un instrumento generoso, válido y abundante para tu propia razón de ser y, no sé, para vivir una vida simple y amorosa y abundante, ¿no? Y feliz y con sentido. Así que yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo a las personas a muchas personas, pero sobre todo a las personas que eh, están en una búsqueda permanente y que necesitan dejar de buscar, a las personas que tienen interés por la psicología, el alma, la sexualidad, las relaciones humanas, que incluso si no son profesionalmente, si no se dedican profesionalmente a la psicología, a la sexología o al coaching o a cualquier disciplina que tenga que ver con lo humano, pero sí que en su familia, en sus relaciones, eh, con su almohada en la noche, se siguen preguntando cómo puedo hacer para mejorarme a mí mismo y a mí misma y sentir profundamente que esto valió la pena, ¿no? Que esto vale la pena, que esto me refiero a la vida. A esas personas creo que esto es eh, una puerta que se abre a una autopista mucho más rápida de la que creemos que es y muy profunda
muy bonita y sobre todo duradera, porque si hay algo que tiene el Tantra y las filosofías tradicionales es que le dan mucho fundamento sólido a nuestra presencia, a nuestra mirada, ¿no? Eso de abrir la mirada, de ver bien. En sánscrito la, la palabra ver tiene una raíz que es vit, y es la misma raíz que se usa para los Vedas, que son los textos sánscritos, los textos tradicionales, y, y significa ver bien. Entonces, eh, a todas esas personas que están disponibles con curiosidad, con deseo, y a lo mejor que no saben, pero que de alguna manera entienden que hay algo que quisieran ver bien, que se les borre lo nublado, lo que puede estar nublando el entendimiento para salir del sufrimiento y para estar en el gozo de la vida. A eh, esas personas van a entender que este es un regalo, una oportunidad. Algunas personas me preguntan qué tiene que ver el tantra y el yoga y que nunca practicaron y que no saben nada de esto, ni, bueno, y se asustan un poquitito con la gran temática, ¿no? Y yo siempre digo que en realidad no hay que ser experto en nada para aprender algo y que ni experto ni nada, ¿no? O sea, esta mirada de niño es la que nos posibilita entrar a un conocimiento con la mente nueva, vacía, como curiosa, ¿no? Entonces, el tantra y el yoga son dos aspectos que van unidos, porque es el conocimiento y el movimiento, el conocimiento y el movimiento. Uno ayuda al otro. Y aunque no hayas hecho nunca yoga en tu vida, el yoga tántrico tradicional no se trata de flexibilidad ni de hacer un montón de movimientos con el cuerpo que son a priori impresionantes, sino que es una práctica muy eh, integradora para todas las edades, sobre todo después de la adolescencia, ¿no? Después de que pasó el periodo de crecimiento, porque durante el periodo de crecimiento suceden cosas hormonalmente que no es bueno mover demasiado energéticamente, y es una práctica energética. Entonces, es de mucho respeto a la persona. Uno aprende en la práctica, uno aprende haciendo yoga a respetarse, a honrarse, a habitarse, a explorar su lugar sagrado, ¿no? Su cuerpo sagrado. Sagrado en el sentido de con toda la naturaleza hermosa que tenemos, que es lo que nos permite interactuar, estar aquí en la vida. Entonces eso se respeta mucho, se construye, se acompaña, y entonces las asanas, que son las posturas que se hacen en nuestra práctica, son las tuyas, las que te representan a ti, las que salen de ti, son una manifestación de ti. Por lo tanto, cualquier persona, por más que no tenga ningún tipo de experiencia, puede acceder a la práctica. Es una práctica meditativa, además, que se hace en un estado de semi-hipnosis, con los ojos cerrados, es bastante tranquila, eh, y, y además apoya a todo este proceso que vamos a hacer de estar 12 encuentros escuchando enseñanzas y procesando las enseñanzas, integrando las enseñanzas. En yoga siempre decimos que en las posturas, sobre todo en Shavasana, que es una postura así muy abierta como la de la estrella de mar, se integran todos los beneficios, todos los conocimientos de la práctica, y además dejamos que la mente inconsciente sea la que
que comprenda, que decodifique, ¿no? Que esta información se haga propia, llegue a nosotros, que podamos entender lo que es escuchar con todo el cuerpo, con todo el ser. Entonces, eh, si no has escuchado nada sobre Tantra en tu vida, como me pasó a mí también, también está bien, porque no se trata de agregarle más saber al saber que tienes, sino de romper el sistema de creencias, ver bien, ir más lejos, mirar 360 grados y, y para eso no necesito ningún conocimiento previo. Necesito estar o necesitas estar contigo, muy profundamente contigo, honrándote, queriéndote, entendiendo el valor que tiene tu propia existencia aquí. Yo soy Melania Longo, soy profesora de Tantra Yoga tradicional y de masaje ayurvédico pedestre. Soy tántrica, estudiante de Tantra tradicional. Me dedico a esto. También soy periodista de profesión y he sido bailarina, artista, actriz. Soy profesora de proceso corporal integrativo y me gustan los seres humanos. Eh, Estoy en este momento de mi vida dedicada a transmitir y a compartir las enseñanzas que he aprendido en estos últimos 30 años eh, y a compartir con mis alumnos y con las personas que se acercan la mirada facilitadora e iluminadora, posibilitadora de la... Bueno, en este curso de las enseñanzas del Tantra tradicional para la vida cotidiana, vamos a estar, Bhagavan Shanmuka va a estar contestando preguntas y dando enseñanzas sobre muchos temas relacionados con la libertad humana, con lo que es la psicología desde la mirada tántrica, las posibilidades de ir más allá de ti misma y de ti mismo. Eh, el abordaje del Tantra tradicional en lo que significa estar aquí y ahora en relación con los otros seres humanos y contigo misma, mejorando tu calidad de vida y tu calidad de vida referida a todos los aspectos de tu vida, tanto laboral como cotidiana, con tu familia, con tu pareja, mejorando tu calidad, la calidad de tu sexualidad y tu intimidad sobre todas las cosas. Eh, y en estos 3 meses de inmersión que empiezan pronto en enero, durante 12 domingos consecutivos, vamos a estar explorando y adentrándonos en estas enseñanzas. Durante la semana yo voy a estar traduciendo al español y durante la semana las personas que se apunten al curso también van a tener la posibilidad de acceder a clases de Tantra Yoga tradicional. El Tantra Yoga tradicional, que es en lo que me formé también y que enseño, es un Tantra pránico. El prana significa la energía vital o aquello que nos hace estar aquí, ¿no? Lo que rige de alguna manera toda nuestra organización sistémica de nuestros sistemas internos. En la medicina china se conoce como Qi. Entonces, en la práctica del Tantra Yoga tradicional, de alguna manera estamos desarrollando una forma de abrir los canales para que esa energía sutil, esa energía vital fluya eh, más naturalmente, más orgánicamente, y eso también nos permita acceder a estados de más vitalidad, estados
mejor condiciones para la conciencia, para la salud, ¿no? Un balance, una llegada a la salud en la práctica del yoga. A la salud entendida como esto que integralmente nos hace permanecer vivos y vitales y alegres y llenos de posibilidades. Entonces, este yoga, estas personas que nos acompañan en el curso, también tienen la posibilidad, ojalá que lo hagan, porque realmente es importante acceder a las enseñanzas tántricas desde esta apertura corporal, ¿no? Cuando hablo de cuerpo siempre estoy hablando del todo, la emoción, el intelecto, el corazón humano. Y entonces yo voy a estar dando estas enseñanzas, estas clases de yoga, una vez a la semana. Y entonces vamos a recorrer este camino juntas y juntos. Es un camino eh, intenso, profundo y que estoy segura que te va a durar toda la vida, porque esto es, como lo dije en algún momento, el Tantra es la vida misma, ¿no? Es la ciencia de la vida. Hay una comprensión muy bonita que sucede en la práctica y en el conocimiento juntos. Así que te espero con mucho cariño muy pronto, te esperamos y va a ser un gran honor compartir contigo, un gran honor.